toda una connotación emotiva con un amor hacia la mujer, lo vemos plasmado perfectamente en los ejemplos que ha elegido el doctor Vital. Bien, se decía entonces que por eso tiene la misma función de por. Cambiamos por eso, porque tiene el mismo. Puedo señalar en este material que son varios, y no muchos los desiertos que se pueden encontrar en primer lugar, quiero resaltar el aspecto cultural que subyace en las dos primeras canciones que reproducen toda una época de la canción romántica de los años 40 y 50 del siglo pasado, representadas principalmente por los boleros, en los que se muestra ese amor para la mujer, a la que el compositor ve como una diosa, una reina, la que merece la grandeza del cielo, la luna y el mar. Vean, para la gente joven, cómo estas metáforas ya en este momento no son tan importantes para los jóvenes. Sin embargo, en aquellos años todavía eran algo esencial para que un hombre se le pudiera declarar a una mujer. Entonces, representan toda una época. Ustedes saben que el bolero viene de la tradición de la canción lírica, en donde muchos poetas han vertido su emoción y su amor y lo han plasmado en bellas palabras. Bien, en la segunda canción, que es Gema, vemos cómo se compara a la mujer con una piedra preciosa. Vean, si nos lo imaginamos, primero vemos a una mujer como Dios, le ha puesto ya su altar, y ahora la está comparando como una piedra preciosa. Y nos dice el poeta: tú como piedra preciosa, como divina joya valiosa de verdad. Acuérdense, si mis ojos no me mienten, etc. Les recomiendo que busquen las canciones en YouTube porque son hermosísimas. Bien, en la tercera canción, Vital señala que mi ciudad se vuelca hacia el objeto y no vuelve la vista hacia el yo. No es una canción del ego demandante como en Tres Regalos, ni un acto de devoción en el que yo se hace muy presente, aunque también toma en cuenta al tú, como en Gema, sino que es una canción de devoción a un espacio físico, a un territorio habitado. Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido. Esta canción se ha convertido casi en un himno, porque la cantan nombre de las letras. Esta canción es de 1950. Digo, de 1980. Perdón. En segundo lugar, quiero subrayar también identificar la importancia argumentativa asociada a categorías gramaticales como lo son los verbos el pretérito y el verbo ser para expresar la esencia de las cosas. En tercer lugar, y para mí el más relevante, es su valor didáctico. Hoy en día, en el mundo de la enseñanza del español como lengua extranjera, las canciones se perciben ya como un input lingüístico y cultural significativo. Ya han dejado de ser una actividad marginal de la programación para ser concebidas como un poderoso recurso educativo. Podemos considerar que con este material proporcionamos al estudiante situaciones de comunicación auténticas y creamos contextos de uso de la lengua significativos para el estudiante. Una canción es un texto auténtico y por lo tanto se puede convertir en un instrumento didáctico para la observación y enseñanza de contenidos comunicativos, lingüísticos y culturales, así como para la práctica de habilidades. Es decir, las canciones nos sirven para enseñar usos y funciones de la lengua, contenidos culturales, gramática y vocabulario.
práctica de la comprensión auditiva y de lectura, así como práctica de la pronunciación a través de la entonación y el acento. Y finalmente, la práctica de la expresión escrita. Es decir, una canción nos da un universo de oportunidades y opciones para ayudarles a nuestros alumnos a que puedan entender y conocer nuestra lengua. En el caso que nos ocupa, además, hay toda una guía que nos lleva a ejemplificar las diferentes formas de argumentación mediante la explicación que acompaña a formas imperativas. Explicación que puede funcionar como una atenuación en el caso del uso del imperativo. Argumentaciones que conducen a la persuasión y finalmente a la esencialización. Termina el cuadernillo con una serie de ejercicios prácticos que permiten al lector, profesor o estudiante, a partir de lo presentado en este cuadernillo, reproducir los análisis en otras. Los invito a que apliquen la lectura y el uso en las aulas de este ámbito. Gracias. Hacer un intercambio de ideas, ¿no? Sobre todo él será el que nos dé respuesta a unas inquietudes. En primer lugar, ¿cuál es la génesis de este momento? Muchas gracias, Rosester. Antes que nada, quiero agradecerles su presencia, la organización de esta actividad, el interés que puedan tener justamente en la reflexión que yo hice a partir de este cuadernillo. Y es una pregunta muy pertinente que me lleva a pensar que orígenes de este cuadernillo seguramente son aquellos años en que oía en infancia todavía con fuerza boleros en todas partes de la ciudad, del Pino, por donde yo estaba. Y me llamaba la atención, quizá ya teniendo cierta curiosidad, no sé si lingüística, poética o ambas, qué cosas decían, algunas paradojas también, y también por otro lado el enorme impacto de las canciones en la gente, en lo que hemos llamado nuestra educación sentimental, que es una educación informal. ¿En qué sentido? En que no recibimos formalmente en la escuela esta educación que es tan importante como otras formas educativas. Entonces, a eso responden las películas, las canciones e históricamente la poesía. Otra conclusión a la que llegué y la intuía seguramente desde hace tiempo era que son formas poéticas. Tienen elementos de poesía tan básicos como la rima, tan básicos y universales, como la repetición, que tiene un efecto musical, poético. La música y la poesía se hacen, entre otras cosas, de repetición. Entonces, y también porque me gustaban también. A mí me hubiera gustado tomar quizá algunos ejemplos más contemporáneos, y me gustaría quizá en el futuro, más contemporáneos para ver la interlocución con las nuevas generaciones. Y eso por una parte. Luego, por otra, génesis del texto, el interés en aportar algunas reflexiones al centro, a mis colegas, les agradezco muchísimo su presencia, y también un poco provocar a través de estas reflexiones, provocar más reflexiones, provocar quizá complementos, quizá réplicas, y al mismo tiempo otro origen del texto. En fin, seguramente es el disfrutar, el escribir. Lo escribí durante los primeros meses de la pandemia, entonces fue también terapéutico para mí. Y al mismo tiempo disfrutar el escribir un cuadernillo. El texto finalmente tiene unas 20, 25 cuartillas, 25 quizá más o menos. Entonces también tratar de sintetizar y darle como origen también a una sección de una serie dentro de los cuadernillos. Eso está muy bien explicado en la introducción que hace al texto él, al contraste. Y entonces, bueno, pues creo que esos serían como los tres orígenes
de este texto. Como ven ustedes, son varios aspectos que se combinan. Ayer les decía a mis estudiantes, ¿para qué estudiamos letras? ¿Para qué sirve estudiar letras en estos tiempos? Con muchas las cosas y muchas las habilidades. Pero una de las más hermosas es para hacer libros. Y hacer libros en dos vertientes. Uno, escribirlos, y otro, editarlos. Y aquí es justo el momento para agradecerles a Lupita Rangel, a Brenda Vázquez, a su equipo, a Astrid, están aquí, a Nayeli, muchas gracias también, porque hacer un libro tiene esas dos grandes vertientes. Y en nuestra carrera, finalmente, nuestra universidad nos enseña ambas cosas. En algunos aspectos de manera muy formal, en otras un poco activa, un poco complementaria, en fin, pero finalmente aprendemos a redactar, a escribir, a hacer libros y ahora hacer cuadernillos. Me gustó mucho la decisión de diseño que tuvieron para que si empezábamos con un cuadernillo sobre música, pues qué mejor que darle un formato como de esos cuadernos que nos entregan. Gracias. Otra de las cosas que me parece muy novedosa es que en el material mezclas aspectos lingüísticos, los mezclas con manifestaciones de la. Y esto queda muy claro cuando tú nos hablas del emisor, del yo lírico, del tú lírico. Es decir, este circuito de la comunicación que hemos manejado mucho, pero ahora nos presentas dos voces, la del que habla, la que escribe, y el poeta, la voz lírica. ¿Nos podrías, por favor, explicar un poco eso? Sí, antes que nada, esto nos permite recordar, Esther, a nuestra queridísima maestra Marlene Herral, la doctora Marlene Herral, que estuvo aquí varias veces, pero que la recuerdo sobre todo en el año fuimos parte del sínodo, y ella, ¿por qué la recuerdo justo en este momento? Para responder su pregunta, ella decía, era de esas maestras como Elena Beristain también, que nos decía, que López Blanche también, la filología es lenguaje, sí, también en literatura, porque es una fuente muy rica. Y si consideramos las letras de canciones también poesía, literatura, buena, regular o mala, esto depende de cada texto, depende de cada receptor también, depende a veces de una estrofa a otra, puede haber hallazgos muy grandes, de pronto quizá caídas, incluso hasta musicales, pero así es la lírica también, así es la lírica popular. Bueno, ella nos invitaba, Marlene, ellos también, Elena y Miguel López Blanche, a no abandonar la literatura, no perderla. Entonces, eso fue una parte, eso me ayuda en todo el proceso para la aceptación. Luego, lo otro es lo lírico, patrones, relativamente sencillos, activamente los podemos captar. Las tres canciones, tú lo marcaste muy bien, son distintas posibilidades, distintos matices de diálogo entre el yo y el tú. A veces el yo omnipresente entre regalos, el yo prácticamente ausente, implícito en mi ciudad, depende de la intención poética de cada autor. México tiene una muy buena tradición con los más de composición, en fin. Hasta los Beatles han interpretado una canción mexicana, en fin. Entonces, me sirve para un análisis de un poema muy complejo o análisis de una canción que tiene también su conveniente. Claro. Sí, yo me estaba acordando precisamente de la poesía en concreto. Y toda una tradición poética en donde se usa la poesía para la enseñanza. No importa que no se entiendan los principios, sino que estamos enseñando entonación, ritmo, tono.
Bien, pues por razones de tiempo, ahora le voy a dar la palabra al público, ¿sí? Eh, si tienen ustedes alguna pregunta para el doctor, con mucho gusto. Yo tengo una pregunta. Observé en esta canción muchas oraciones coordinadas adverbiales causales, por lo que me parece que sería como para un nivel ya 5, nivel 6. Doctor, ¿hay alguna actividad que usted nos pudiera sugerir para que con base en esta canción los alumnos reforzaran la práctica de este tipo de oraciones? Una excelente pregunta como para desarrollarla en una más amplia. Lo que sí, de inmediato digo que es muy importante que aterricemos en los cuadernillos algunos ejercicios concretos. Qué bueno que me dice, maestra Catalina, que eso no lo había pensado yo tanto, como para qué nivel puede ser. Creo que sí, claro, sí presupongo un dominio de lengua en lectores, pensando también en estudiantes, y de hecho me voy a llevar algunos ejemplares ahora que voy a la Hebrea de Jerusalén, pero al mismo tiempo, sí, yo creo que, bueno, más bien, no creo, me pregunto hasta qué punto, pero ustedes quizá tengan más sapiencia en eso que yo, cuánta profundización en los conceptos gramaticales, como los que usted acaba de emplear, es conveniente para un cuadernillo específico. Creo que sí, yo digo que sí. Yo en realidad me detengo en este nivel. Yo en lo personal, pero más bien por mi trayectoria, por mi formación, en fin, no iría más allá, pero creo que sí es muy recomendable que en otros cuadernillos se está utilizando corpus también, líricos, etcétera. Sí, definitivamente sí se ahonde en ello. Normalmente, bueno, por lo menos en estos ejemplos, digamos, el nivel gramatical de las 3 canciones en general, bueno, a mí intuitivamente, analizando un poco más, se me hace relativamente accesible, relativamente sencillo. Y en ese sentido también nos puede ayudar mucho el discurso público en general, y las canciones, los refranes, en fin, para ahondar por ejemplo, cuestiones gramaticales complejas, digamos, o de distintos niveles que vayan aumentando en complejidad. Perdón por interrumpir. Al contrario. Doctor, se me ocurre que podríamos pedir a los alumnos, como son jóvenes y todos están en esta parte del erotismo, chicos entre 20 y 45 años, que escribieran unos párrafos adicionales para el amor de su vida. Y entonces, por ahí se podría, y el nombre de subordinado adverbial causar, eso no lo dejaríamos a lo mejor para nosotros, ¿verdad? Claro. Sí, sí, pero gracias. Sí, le agradezco mucho. En efecto, yo sí también, tiene usted toda la razón, sí invitarlos a que, digamos, sí, sí, exactamente, ¿no? Que se expresan, sí. Como haciendo lo que los clásicos hacían durante milenios, que era la imitatio, ¿no? La imitatio. Sí, yo creo que sí, me parece, no sé, ustedes son quienes también más constantemente están ante estudiantes en el aula, pero puede ser un laboratorio. A ver, complementa esta canción. A ver, ya viste algunos usos concretos. A ver, ahora, por ejemplo, el pero, ¿no? Pero, su función fundamental. También algún ejemplo donde recuerda que no siempre tiene esa función. Pero sí, esta Catalina parece. ¿Alguna otra pregunta? Agradezco también la presencia de Fundación UNAM. Muchas gracias. Bienvenidas. Pues, adelante, Michelle.
Sí, bueno, doctor, quería preguntarle cuál considera usted que es la injerencia que tiene la música en los estudiantes que llegan a un país externo a aprender un nuevo idioma. ¿Cuáles estas afectaciones que tiene la música en alguien que aprende un nuevo idioma? Sobre todo como el español, que es tan rico, tan folclórico, ¿no? Yo creo que puede ser un instrumento, creo que lo es, ¿no? Tenemos también el club de canciones, por ejemplo, con Ani. Ani, muchísimas gracias también por todo el trabajo, pero además, sí, yo creo que, ¿por qué no nos cuentas un poco de tu experiencia en lo que pregunta Michelle? Es decir, ¿qué tanto sientes que permea y es realmente las letras de canciones? No pensemos ahora tanto en la música ni en la bailes, sino en letras musicales. Tenemos 8 años haciendo actividades preescolares de canciones y sin duda un estudiante que está en sección aprendiendo el idioma, pues viaja en transporte público y es donde tiene su principal encuentro con la música. Se les quedan algunas palabras que después traen a duda con los profesores en el espacio del club de canciones. Sobre todo cómo interpretarlos, ¿no? Se dan mucho cuenta de cómo un joven interpreta la canción y quieren imitarlo, replicarlo, y aunque no tengan conocimiento exacto de qué trata la canción, tienden a darse una idea por la forma en que se expresan al cantar la canción, ¿no? Si es algo alegre, si está hablando de amor. Bueno, sin duda es un ejercicio valiosísimo de las canciones para el reforzamiento del español, sobre todo al momento de interpretarlas. Creo que esa parte sensible de cómo transmitirlo y cantarlo también tiene una parte muy valiosa, no solamente la parte gramatical, la escritura escrita, también en la forma de esta habilidad blanda que se pudiera adquirir. Muy bien. Poco intuitivamente y espontáneamente, un poco de enfoque comunicativo, ¿no? Empezar por ahí. Porque la vida misma, ¿no? Pensando en los chicos de iniciación, maestra, ¿cómo los ve usted? ¿Pregunta por canciones, por letras? Sí, la maestra Catalina los pone a cantar, a tener ejercicios. Canto terrible, pero con el apoyo de la maestra Naí, cuando van a los grupos de ella, hay algo que nos hemos encontrado, que tenemos muchos cantantes profesionales. Nada menos en el curso anterior de las chicas que participaron en el curso de poesía, teníamos 2 cantantes profesionales de soprano, las 2 sopranos coincidieron en el mismo grupo, una de ellas además actriz. Entonces, involucran con la música, lo que usted mencionaba del enfoque comunicativo, la música les llega a las emociones y con la emoción de la música están expresando sus sentimientos. Creo que es de los clubes más importantes que tenemos ahorita de refuerzo, ese y el de danza, son maravillosos. O sea, la parte artística hace que los alumnos produzcan más también en todos los niveles de la vida. Ya estamos teniendo ediciones con QR, ¿no? De hecho, ya nuestros libros del centenario tienen QR para fotos, pero también ya hemos visto que puede haber QR para música. Entonces podemos poner a nuestros jóvenes a que canten 3 regalos, Gema, Ciudad, pero algunas más contemporáneas también. Estaba pensando, perdón, también a mí me ha inquietado mucho. Yo tengo un material que se llama ¿Cómo se dice? Y que está orientado hacia la pronunciación. Y la base son canciones y poemas. Porque precisamente uno de los aspectos fundamentales en el aprendizaje de otra lengua es la percepción del sonido. Cómo se recibe ese sonido, cómo se van construyendo las sílabas, las palabras, las expresiones, hasta llegar a textos. Entonces, nosotros con una palabra podemos empezar a jugar con eso, digamos, ese ritmo. Ahora, nuestra lengua es una lengua grave. Entonces, eso que caracteriza al español lo podemos enseñar a través de las canciones sin decirles a los alumnos de qué se trata. Es decir, los primeros niveles para mí
son niveles de sensibilización hacia la forma lingüística. Dentro de la forma lingüística están los aspectos fonéticos, fonológicos, los aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos. Entonces, ese es un poco el trabajo que hay atrás de nuestros primeros 4 niveles que se consideraban como niveles básicos. Que el alumno tenga la posibilidad de empezar a utilizar la lengua de una manera controlada. También se aplican estrategias de lectura para que también vaya identificando pues los rasgos característicos. Entonces creo que las canciones, los alumnos cantan en el salón. Esa canción de Eres tú, la invitaron a cantar, terminaron cantando. O sea, son canciones que dicen algo emocionante. Probablemente no entiendan algún verbo, pero además, como trabajamos con gente adulta, ¿qué hace? Ir al diccionario a buscar. Por otro lado, también tenemos la situación muy importante de que estos alumnos, si escuchan algo, lo repiten hasta que ya lo van a entender. Una de las cosas interesantes que también se menciona en el libro es la cuestión de la metáfora, el doble sentido de las palabras, cuando a veces nos permitimos ciertas licencias, como en la canción, no más, en lugar de nada más decimos no más. Entonces estamos utilizando una licencia poética. Entonces, todo eso está en las canciones. No lo vamos a explicar, simplemente vamos a hacer que el alumno lo entienda y después ya vaya creando su. También vaya buscando un ejercicio que yo tengo que leer es ponerles un poema de Jaime Sabina. Y yo les pido que lo digan a manera de pago. Entonces, ese es un ejercicio, luego con niveles bajos. O sea, se puede hacer, quizá no entiendan, pero estamos practicando eso que se va a ir al cerebro y que lo van a recordar cuando tengan palabras. Bueno, ¿alguna? Sí. Tenemos una pregunta de la maestra Erika Ennis desde la transmisión que se está llevando a cabo en YouTube. Y es para el doctor Vital. Al considerar que la canción es una forma poética, ¿hay géneros de clasificación en estos boleros sobre los que reflexionó? Perdón, lo último. ¿Hay géneros de clasificación en estos boleros sobre los que reflexionó? Bueno, antes que nada, un saludo a Erika, con mucho aprecio siempre. Hemos estado trabajando muy bien también en la parte de creación. Pues no, yo en realidad simplemente diría, pues si se refiere a género poético, género discursivo, pues pensaría más bien en lírica, nada más. La verdad es que es posible que haya una clasificación más profunda y más pormenorizada, pero yo no la he trabajado, ¿no? Hay grandes especialistas en lírica popular, como Margit Frank, como la doctora Tere Miaja, por ejemplo, lo de Margit, sí han profundizado muchísimo. Para mí es lírica. La única clasificación que he hecho es distinguir entre cultura popular, que ella ha trabajado, y lo que yo llamo cultura mediática, más la cultura contemporánea, sí marca una diferencia y creo que las letras de canciones sí pueden estar cada vez más influidas por la industria en general, por las pantallas, por los micrófonos, digamos, en general, más que por una raíz popular, pero sí que la pierdan del todo. Eso es un tema que también a mí me interesa. ¿Qué tanto influyen los productores en la producción? Las disqueras, digámoslo así. Eso es un tema que sí podría estar cambiando la raíz misma de la lírica, que en aquellos años, en los boleros, y él lo comentaba Rosester, es muy claro que viene de una lírica popular. Corrido, sí hay una tradición. No hice una medición, digamos, de los versos,
para ver qué tanto es el famosísimo octosílabo, en fin, qué tantas variaciones tiene, pero en fin, ¿no? José Alfredo Jiménez, por ejemplo, claramente viene de corrido, etc. Alguna vez he intentado transcribir sus canciones y ves ahí incluso errores de transcripción, que no hay la costumbre, digamos. Entonces, es muy bueno para el sílabo, lo tenía perfecto. Lírica popular, pero transcribir, no, porque está oral. Pero bueno, es un tema estable, en fin, creo que sí es una buena manera de interpretar la gramática, en fin, que los estudiantes vayan intentando. En general, yo me guío más por el conocimiento que hay de letras tiene de la gramática, todo lo que necesita, que sí se necesita mucho, y es así como lo transmito, pero desde luego que sí hay que profundizar. Catalina, en fin, pero lo más importante es que sirvan los cuadernillos para que en el aula profundicen ya lo que sea necesario, que es pues, para mí encantado. Yo uso la palabra nexo, que es una palabra genérica, y ya no ahondo en todos los matices que pueden o las clasificaciones, pero creo que en el aula me parece que sí lo pueden hacer. Y hay que poner a los chicos a grabar. Por supuesto, Les ponemos QR a la siguiente edición. claro que sí. Y es toda la canción, pedimos derechos. Nada más para complementar, también hay canciones líricas, ya llamémosle cultas, en donde se sigue precisamente la metamétrica. Es el caso de Luis Cernuda. Luis Cernuda escribió muchos poemas que son canciones, así se llaman. Hay toda una serie de canciones en donde podemos encontrar, sobre todo en letras, hasta sonetos, ¿no? Entonces, la misma Sor Juana. Por eso podemos musicalizar los poemas. En este caso, bueno, sí existen, pero las canciones que nosotros trabajamos son lírica mexicanas. Creo que en México hay una creciente tradición de musicalizar, la que decía Sor Juana, me quedé pensando que circula por ahí una musicalización de Hombres Necios, que es un ritmo, no decir qué ritmo, porque Ani seguramente sabe que yo, pero es un ritmo como cercano a la cumbia, caribeño, digamos. Es simpático el contraste entre una lírica hecha en el altiplano central de México con musicalización caribeña. Son variaciones maravillosas. Es un camino que yo creo que da para mucho. Permíteme una pregunta, solo Claro. una pregunta más. Doctora, usted mencionaba sobre la rima, sobre la musicalidad. Tenemos un problema con la identificación, en particular con cierto país de Asia, en donde se le toca en plana esta movida. ¿Cómo nos tiene con relación a estas canciones? Porque la oí que mencionaba Rima, ¿cómo hacer que los alumnos puedan expresar emociones? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué se les ocurre? A partir de las canciones parece que tenemos una herramienta. Sí, yo creo que simplemente ya poner la canción y llevarlos a que la repitan, nos está llevando, nos está programando para que vayan el ritmo lento más o menos. Que sí es. Pone también esta Saray, que les ayuda porque ahí también viene tonalidad. Por ahí. Tengo ejercicios. Y entonces, hay una cuestión muy importante que tiene que ver con el procesamiento. Es decir, ¿cómo perciben si los alumnos asiáticos en general desarrollan el campo del lenguaje, el lado derecho, porque es un lenguaje musical, tonal,
Entonces, nosotros tenemos que enseñarle que también hay tonos que se pueden parecer a sus cualidades. Entonces, eso lo va a hacer también irse a modificar un poco su percepción. Por ejemplo, no al nivel fonológico, pero sí está claro. Importante la entonación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí se puede. Hay que jugar con sílabas. Las sílabas son importantes, forman palabras, y eso es lo que les ayuda muchísimo para poder comprender qué es lo que hay atrás de la. Sí. Antes que todo, pues felicitar al doctor Vital por este texto. Y, por ejemplo, a mí me surge una duda. Para usted como escritor, claro, nos está mostrando la importancia de la gramática y de la argumentación con las canciones, y quizás para los nativos es algo que es muy inherente y que podemos hacer quizás sin tanta conciencia. Pero, por ejemplo, para la enseñanza del español hacia extranjeros, ¿cuál cree que es la importancia de recordarles, valga la redundancia, la importancia de la argumentación? Y también, ¿cómo es que ver que, por ejemplo, les está mostrando la argumentación desde algo tan cotidiano como es la música, ¿no? Ya no quizás desde textos tal vez más pesados, textos un poco más abstractos, que quizás para ellos necesiten mayor avance del español. Gracias, Nayeli, muy pertinente. Creo que al seleccionar las canciones tuve la oportunidad de contrastar muy bien los textos, especialmente el primero, con las marcas, nexos, argumentación. Un tercero esencialista donde prácticamente no hay argumentación en sí misma. Yo diría que sí compartamos en algún momento en la enseñanza de lengua que la frase de Oswald Ducrot, muy bien estudiado por Luisa Puig en nuestra universidad, o de Jean-Blaise Gris, los dos coinciden, es casi una fórmula, habla, y además es un enunciado argumentativo, es hablamos para argumentar, hablamos también para otras cosas, pero constantemente estamos argumentando. Si registráramos ahora todo lo que hemos platicado, veríamos la frecuencia natural del uso de los textos que estamos analizando. Son cotidianos. Entonces, me parece que esta afirmación que él hizo y que Oswald Ducrot, que ella, Luisa Puig, se aclimató digamos, a los filólogos mexicanos, de la universidad, en fin, o de lengua española, a mí me parece impresionantemente fuerte, válida, siempre diciendo que nunca será el 100%. Él podría decir, a ver, yo le podría decir a él, a ver, ciudad, la letra de ciudad no es argumentativa. Él diría, quizá no al nivel del enunciado, porque en efecto hay mayor argumentación, pero la enunciación misma podría estar, estoy pensando por él, digamos, replicándome a mí, podría tener, sí, una intención argumentativa. Para exaltar, en fin. Ha sido muy debatido, no todos los teóricos de la argumentación sostienen necesariamente esta hipótesis, esta tesis fundamental de él, ¿no? Me parece que vale la pena, de todos modos, contrastarla con ya, no quedarse en el nivel del enunciado, sino a la mejor situación comunicativa, tanto hemos trabajado. Gracias. Gracias. Doctor, yo encontré los argumentos, lo que mencionaba yo, argumento, causa, efecto, en la canción de Tres Regalos. Sí, encontré, o sea, sí hay posibilidad de encontrar ciertos tipos de argumentaciones también. En un libro que ya está por salir, que se llama Aritmética de la Mente, postulo más bien, analizo otros actos de habla al inicio de la pandemia, sobre todo uno que me preocupó y creo que tendría que haber pasado muchas personas,
cuando decían, dijo una persona muy influyente, dijo aquí en México, salgamos a la calle porque de todos modos nos vamos a morir. Salgamos a la calle porque la estructura argumentativa es muy clara, tan clara que tiene impacto y no se analiza en sí misma porque justamente la escuchamos como normal. Para mí el escándalo viene de, ¿se acuerdan cuando no había vacunas, cuando no sabíamos bien cómo protegernos? Ahora sabemos que justamente la intemperie es una de las mejores maneras de proteger, en fin. Pero además la argumentación, o sea, la razón, digamos, y ahí me basé en otro buen especialista, Alejandro Herrera Ibáñez, que ha publicado investigaciones filosóficas, pero es un muy buen maestro y sus explicaciones claras, digamos, didácticas también. Alejandro, además, un buen colega, en fin. Podemos invitar también para hablar con nosotros. Un poco él se remonta, claro, al gran clásico Aristóteles, temas, etcétera. Pero lo fundamental es que la argumentación que tiene un impacto en las. Si le hacemos caso, ¿sabes? Además, eran los meses en que había encierro. Pero me parece muy interesante. No sé hasta qué horas tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Pues, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias.